Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Santiago Pablo Ballini y quiero, en principio, agradecer la fina deferencia que ha tenido la magíster Esther Santana, una de las cofundadoras de CESNIA, que es el Centro de Estudios en Nutrición y Alimentos, para convocarme y poder hablar en estos 10 minutos sobre un tema importante que vamos a desde ya convocar mundialmente el día 7 de junio venidero, que es el Día de la Inocuidad de los Alimentos. Para ello he preparado una pequeña presentación que les voy a pasar y vamos a tratar de llevar un poco de luz sobre algunos claroscuros que ocurren en este tema tan importante. Le pido que nos acompañen. Muy bien, y aquí tenemos un poco lo que yo les decía. Me voy a colocar en un lugar donde no moleste. ¿Qué es esto del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria? Bueno, como sabemos, los alimentos no solamente tienen que respetar una serie de normativas nacionales, locales, internacionales, sino que además deben contribuir a la salud de la población, a la salud del ser humano, porque ya lo pregonaba Hipócrates hace bastantes años atrás, uno de los padres y pilares de la medicina actual, que la medicina del cuerpo debía ser el alimento que se consumía. Por ello es que todos los años se festeja o se celebra o se recuerda al 7 de junio como Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Aquí nuevamente me vuelvo a correr y por supuesto que la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, es quien determina que este tema tan importante se recuerde, pero no solamente se recuerde, sino que además tengamos en cuenta toda esa cadena tan importante que constituye la seguridad alimentaria, la inocuidad alimentaria, que en definitiva es lo que al ser humano lo hace estar sano, productivo, etcétera. Y tenemos que acordarnos, como bien reza este cuadro, esta imagen, de que las normas alimentarias salvan vidas, pero yo agregaría, el ser humano, que es el primer eslabón y el último de esta gran cadena, son los que contribuyen a esta inocuidad, a este salvar vidas. Porque evidentemente si tenemos en cuenta estas 600 millones de personas que se enferman a partir de la gran variedad de ETAs que hay en el mundo, más de 200, y que conllevan 420.000 muertes al año, tenemos que pensar de que alguna falla se produce en esta elaboración de la materia prima al alimento para que después surja una enfermedad como tal y produzca la muerte, en el peor de los casos, de las personas. Por eso es que a veces no llegamos a tomar real magnitud de estos problemas si es que obviamente no los sufrimos. Por lo tanto, volvemos a corrernos. En este año, este Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria realiza 5 llamamientos a la acción que, como les dije, nos hacen tomar real dimensión del problema, de la magnitud del problema, que es, primero, garantizar la inocuidad a través, obviamente, de cada gobierno, pero que en definitiva se traduce, como les dije, a la persona que está manipulando esa materia prima, que está cultivando, como dice en el segundo punto, el alimento inocuo o garantizando la sanidad de ese rodeo que me va a otorgar
otra materia prima como la proteína, y para ello hacen falta las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas ganaderas, las buenas prácticasictícolas, etc. Además, las empresas deben velar que una vez que esa materia prima se recibe o se adquiere para producir a su vez un alimento manufacturado, se debe conservar toda esta cadena de inocuidad y respetar, obviamente, todas las normas que conllevan esa inocuidad dentro de la empresa que, en este caso, elabora el alimento. Pero además, como les dije, empezamos por el hombre y terminamos con el hombre. Los consumidores, nosotros que consumimos alimentos, debemos saber cómo diferenciar alimentos que pueden ser saludables de los que no, obviamente de manera macroscópica, organoléptica. Y en definitiva, se va formando toda esta cadena. Para lo cual, eh, el objetivo de estas conmemoraciones son recordarnos qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, porque si se observara todo lo que estamos diciendo, si se observaran, además de las normativas, las buenas prácticas y demás, no existirían las enfermedades de transmisión alimentaria y por ende no existiría esa inseguridad alimentaria cuando pensamos por qué hay tantas enfermedades transmitidas por alimentos o por qué hay tantas muertes causadas por este problema. Por ende, la inocuidad alimentaria también debe ser un asunto de todos. Y en esto de ser un asunto de todos, debemos tener conciencia que nuestra gente, si estamos en la cabeza de una empresa, o en el campo, si estamos administrando materia prima, etcétera, tiene que estar capacitada, la gente tiene que saber, no podemos ignorar ni podemos dejar que nuestra gente ignore estos temas porque en ellos está también poder solucionar esto que llamamos inseguridad alimentaria. Por eso es que volvemos a este nunca tan bien puesto de título como tenemos este año para tratar la inocuidad de los alimentos, que es las normas alimentarias salvan vidas. Y yo agregaría, y el conocimiento de esas normas alimentarias que tienen que ver desde las buenas prácticas, pasando por el laboratorio, pasando por los monitoreos, pasando por todo lo que ustedes quieran con referencia a normativas, en la educación de la gente que está en contacto con la materia prima, que está en contacto con el alimento y que está en contacto con ese producto final como son los consumidores. Si fortalecemos esta cadena, indudablemente bajarán los índices que tenemos, muchas veces alarmantes, de trastornos producidos por las enfermedades de transmisión alimentaria. Y por último, esta imagen que parece sacada de un quirófano, porque no nos debemos olvidar que si uno quiere construir un edificio o una casa o una empresa, tiene que pensar en fortalecer los cimientos, para lo cual la construcción que yo vaya a hacer sobre esos cimientos sea la mejor posible y no tenga fracturas ni tenga grietas. Por ende, en las manos de quienes están en contacto con el alimento, cualquiera sea su lugar en la cadena, está la posibilidad cierta de tener la herramienta necesaria para que ese alimento sea seguro, para que ese alimento sea inocuo y que no terminemos en un hospital o en un centro de salud tratándonos
por una enfermedad producida por ese alimento que no se maneja como corresponde. Desde ya les agradezco eh, esta participación en este pequeño recordatorio que hacemos. Agradezco a Cesnia la confianza de haberme dado estos minutos para tratar de resumir un tema demasiado amplio en cosas que a lo mejor se saben o se aprendieron en algún momento y lamentablemente se pueden olvidar, y en esos olvidos ocurren los grandes problemas. Desde ya, muchísimas gracias. Les deseo a todos muy buena jornada.